Gracias por acompañarnos. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dale like a este video, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Les bendecimos. Repita conmigo, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a Dios. A las personas que nos están viendo por video, bendigo tu vida. Sé que este mensaje, si lo pones en práctica, traerá bendición para ti. Amén. Ok, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero en tu vida? Es fácil decir, Dios es lo primero en mi vida. Sin embargo, los hechos, la manera como nosotros caminamos, demuestran realmente lo que es o ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Si Dios es realmente lo que ocupa el primer lugar en tu vida, todo en tu vida va a estar bien. Tu matrimonio, tu salud, tus hijos, tus finanzas, tus negocios. Si Dios no es quien ocupa el primer lugar en tu vida, nada va a estar bien. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17. Así se llama este mensaje. ¿Qué es lo primero en tu vida? Primera de Reyes 17, verso 8, dice así la escritura. Vino luego a él, hablando de Elías, profeta de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden, allí hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Los tiempos que está mencionando aquí la Biblia eran tiempos económicamente muy complicados. Eran tiempos de recesión. Por la boca del profeta Elías, los cielos se habían cerrado durante 3 años y medio. Entonces había una escasez y una hambruna tremenda. Dios le da una orden al siervo de Dios y le dice, ve a Sarepta, ahí yo le he dado una indicación a una mujer para que te atienda. Y lo primero que le pide el profeta es algo ilógico. Le dice, dame agua. Y no había llovido en 3 años y medio. Y la mujer va por el agua y luego le da otra indicación el profeta. Le dice, yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué es lo que venía una vez que esta viuda comiera ese poco pan que tenía y esa agua que tenía? La muerte. Pon atención con esto. Cada que yo leo este pasaje y lo vuelvo a repasar, comprendo más cosas. Hay cosas más profundas aquí. La instrucción que le había dado Dios era algo ilógico. Vamos a seguir leyendo para explicarles cómo termina esto. Dice el 13, Elías le dijo, no tengas temor, subraya eso, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Luego lanza una palabra profética Elías, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa, muchos días. Ahora quiero que analices lo siguiente. Vamos a pensar que nos sucede hoy en día. Vamos a pensar que usted está pasando por una situación económica muy complicada. Y Dios te dice,
dame a mí primero y no temas. Mucha gente que empieza a operar en sus diezmos y ofrendas, un error que comete muy común es que dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias que ven en la vida influyen en su toma de decisiones más que lo que está escrito en la palabra de Dios. Analiza lo siguiente. ¿Dios tenía necesidad de que esta viuda pudiera proveer para Elías? No. Si ustedes leen los versículos anteriores, se van a dar cuenta que aunque los cielos estaban cerrados, Dios envió cuervos para que alimentara a la viuda, a Elías. Y le dio carne, no nomás le dio pan. ¿Me van siguiendo? Dios no tenía necesidad, Dios no envió a Elías a la viuda para que la viuda pudiera ayudar a Elías. Dios envió a Elías a la viuda para que Dios pudiera proveer para la viuda, pero no a la manera de la viuda, sino a la manera de Dios. Y lo primero que Dios le dijo es, primero, no temas, porque cuando uno empieza a operar en el sistema financiero de Dios, siempre viene el temor. ¿Será? ¿No será? La lógica te dice, ¿cómo es posible que tengo que dar primero? Y segundo, Dios le dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. La viuda no se esperó a ver si la tinaja empezaba a fluir en aceite y su harina se empezaba a multiplicar y después dar. No, la instrucción es, dame a mí primero. Entiéndelo. Dios le da la oportunidad a la viuda de que ponga sus finanzas en orden bíblico para poder proveerle. Y si no lo hacemos a la manera de Dios, si no lo hacemos a la manera de Dios, no va a haber resultados. Así de sencillo. ¿Qué hubiera pasado si la viuda hubiera dicho, sabes que no, es todo lo que tengo, ¿cómo me voy a despojar de esto? Hubiera hecho su torta, se lo hubiera comido, ¿y qué hubiera pasado? Se hubiera muerto. Dios después, antes le envió cuervos para que alimentaran a Elías, le trajeron pan y carne, y después le mandó ángeles, y los mismos ángeles le cocinaron una torta. Así dice la escritura. Algo que no entiende el pueblo de Dios es que Dios no necesita tu dinero, Él es dueño del oro y la plata. Tú necesitas entrar en su sistema para que su provisión siga fluyendo, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Le quiero enseñar, sobre todo a la gente que tiene poco, vaya conmigo por favor a Éxodo 13, verso 1. No, sí es 13:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Los primogénitos son de Dios, repite, primogénitos. Ok, hablamos de primero. Luego dice el 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces vemos una primera regla: todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Cada que una persona cuando tenía ganado, el primer nacido de ese ganado tenía que sacrificarlo y ofrecérselo a Dios. Los judíos lo hacían y no sabían lo que estaban haciendo, simplemente lo estaban haciendo por obediencia. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos estaba revelando la sombra de lo que es ahorita. Nacía un animalito y se sacrificaba, y ese se lo ofrecían a Dios, y tenían que tener fe para que la madre de ese animal pudiera dar un segundo, tercero, cuarto, quinto animalito. ¿Me explico? Pero ¿cuál es la imagen que vemos aquí? Ese primero redime a todos los demás, pero había otra regla. Si el animalito que nacía era de un animal que los judíos consideraban inmundo, como lo era un asno o como lo era un camello, entonces no tenían que matar al animalito, al primero que nacía, sino tenían que tomar el primogénito de un cordero. Entonces la regla era: los puros redimen a los impuros. Un animalito puro tenía que tomar el lugar de sacrificio
de uno que se consideraba impuro, y esto era una sombra de Jesucristo. Jesucristo nació y fue sin pecado, y Él dio su vida, por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fue en redención por nosotros. Él dio su vida en rescate por nosotros. Vemos una sombra de Jesucristo aquí. Me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con dinero? Es lo mismo. La Escritura dice, vaya por favor conmigo, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Dios. Es cosa dedicada o cosa consagrada a Dios. Entonces deje de pensar que el diezmo es suyo. Cuando yo entendí que el diezmo no es mío, porque la Escritura me enseña que el diezmo ¿de quién es? Es de Dios. Es de Dios. Pero ¿qué tiene que ver con los animalitos? Es la misma sombra. Usted trae el 10%, que es el diezmo, y lo tiene que traer primero. No esperarse a pagar sus cuentas. Porque usted puede traer el 10% sin que necesariamente sea diezmo. Porque Dios le dijo a la viuda, dame a mí. Primero, porque Dios nunca va a tomar un segundo lugar. Cuando usted trae el 10%, ese 10% redime al otro 90%, y el otro 90% tiene la bendición de Dios. Entiéndalo. Los que hemos sido diezmadores, hemos comprobado que ese 90% dura más con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Pero tiene que darlo primero. Veamos este caso. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 4. Me van a decir, no, es que los diezmos son de la ley. Abraham diezmó, y era muchos años antes de la ley, 500 años antes de la ley. Abel y Caín fueron enseñados en esto también. Y estamos hablando de Génesis. Vaya conmigo, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hay mucha discusión porque los teólogos dicen, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Y es muy sencillo, porque Caín, dice la Escritura en el verso 3, que esperó a que pasara el tiempo. Dice que andando el tiempo trajo una ofrenda. No trajo de lo mejor, ni lo trajo primero. Caín tenía tierras. Era una persona ya madura. Y él lo que hacía es sembraba sus tierras y se esperaba a ver qué producto le daban sus cosechas. Y primero suplía sus necesidades, y si le sobraba, entonces le daba a Dios. Pero dice la Escritura que Abel trajo de los primogénitos, de lo mejor, de lo más gordo. Traía lo primero, lo primero. Por eso dice la Escritura que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Ahora dice la Escritura que Caín menciona aquí que se ensañó. Esa palabra ensañar quiere decir que ardió en cólera. Se sintió ofendido. Como muchos dicen, ay, yo no sé por qué, una vez di una ofrenda y no sé por qué Dios no me bendice.
Y Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Le dijo: Caín, ¿por qué ardes en cólera? Si hicieres lo correcto, si ofrendaras como yo te he enseñado, ¿no te iría bien en todo? Le dijo: con todo esto el pecado está a la puerta. Otra versión dice que está como fiera buscando devorarte. Pero le dijo: tú tienes potestad sobre él. Tenía que atender una cosa en su corazón. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice la Escritura. Y si tu tesoro está en las riquezas o está en el dinero, tienes un problema. Pero si tu tesoro lo pones en Dios, entonces las riquezas vienen a ti como un sirviente y no como un señor. El dinero como señor es muy malo. El dinero como sirviente es muy bueno. El dinero en sí no es malo. Dice la Escritura: raíz de todos los males es el amor al dinero. Una vez estaba platicando con unos hermanos y estábamos comentando de que en el pueblo de Dios hay mucho robo porque hay mucha gente que está pasando por situaciones económicas complicadas. Una sencilla razón: lo queremos hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hay un producto muy conocido que se vende por sí solo y está en todos los rincones, en los pueblos, y me llamó la atención que aquí en Aguascalientes tuvieron que hacer un estudio un sondeo, porque las ventas habían bajado de un producto que se supone se vende fácil. ¿Saben cuál fue la razón? El grueso de la población está endeudada. Está endeudada con tarjetas de crédito, está endeudada con tiendas departamentales. Y aunque quieran dar, ya lo tienen comprometido, porque se han hecho esclavos de esa deuda. Mas no es lo que Dios ha enseñado. A libertad fuimos llamados, y la libertad entra en el área de las finanzas también. Amén. Fíjate, te voy a enseñar algo. Ve a Judas 11, por favor. Aquí nos muestra el corazón de Caín. ¿Por qué Caín operó de esa manera? Dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Aquí está hablando de Caín. Y se lanzaron por lucro, subraya lucro, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Palabra contradicción es lo mismo que rebelión o rebeldía. Ahora, ¿qué había en el corazón de Caín? Lucro, primeramente. Lucro es las actividades que uno hace para obtener más ganancias, y es que siempre eso hay en nuestro corazón. Cuando el corazón de Dios es dar, primeramente, la gente siempre quiere a ver qué puedo obtener, cómo me puedo enriquecer más y más rápido. No le importa las maneras, no le importa pisotear a otros. Ese es lucro. Dice que hay gente que sigue el camino de Caín. Caín se esperaba a ver cuánto le producía. Entonces voy a ver qué le puedo dar a Dios. Entiéndelo. Caín lo que decía: Dios, yo te voy a dar cuando yo quiera, lo que yo quiera y como yo quiera. Y hay mucha gente que opera así. Se han acercado y me dice: pastor, yo le voy a dar a Dios como yo he sentido. Pero no es lo que la Biblia enseña. Dios nos enseña cómo dar. ¿Me van siguiendo? La Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseñan el cómo operar en el sistema de Dios. No es a nuestra manera. Si tú dices: no, es que yo doy como quiera y cuando quiera, usted está actuando como Caín. Y delante de Dios no es agradable. Dice la Escritura: raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué provocó el amor que le tenía Caín al dinero? A tal grado que lo llevó a cometer un homicidio con su propio hermano. Porque aquel que arde en cólera, aquel que se irrita contra Dios, busca siempre un culpable. Culpa a Dios y culpa a la gente de lo mal que la está pasando. Quiero leerte
Proverbios 19:3 de la nueva versión internacional dice así: la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita con el Señor. ¿No hay gente así? Que opera de una manera en necedad. Necedad es hacer algo contrario a lo que la palabra te está enseñando. Y luego se enoja con Dios: ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me resultan las cosas? Y Caín culpó a su hermano de lo mal que le estaba yendo a él. Por envidia también lo mató, porque su hermano le estaba yendo bien, por eso se irritó. Ahora, puedes decir, Caín se sentía ofendido, pero yo quiero voltearte eso. El ofendido era Dios, porque Dios no es ningún limosnero. Y la tradición se ha torcido a traer limosnas a Dios. Dios no es limosnero. De hecho, diezmos y ofrendas son un principio de honra y de pacto. Las limosnas bíblicamente es para ayudar a un hermano necesitado. Esa es una limosna, no para Dios, nunca para Dios. Ahorita veo publicidad, quieren retomar eso. La tradición que habían torcido lo quieren retomar, y ahorita ya están hablando de diezmos, pero lo quieren implementar de acuerdo a un sistema mundano y no de acuerdo al sistema de Dios. Ponme por favor Éxodo 23:19. Perdón, primero ponme Proverbios 3:9 y 10. Dice la escritura: honra a Jehová, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, primicias. Y viene una consecuencia: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué? Porque si usted va a Gálatas 3, vaya conmigo, a Malaquías 3, verso 8 dice, hablando Dios, ¿robará el hombre a Dios? Fíjense la pregunta que hace Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado, dijo Dios, y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Esto no es para decir que Dios les mandó una maldición, no. Lo que Dios les estaba diciendo, este libro de Malaquías es importante porque es el último libro antes del Nuevo Testamento, y Dios hace una invitación a todo el pueblo a que vuelva su corazón a Él en tres áreas muy importantes. Primero, en la adoración. Dice, vuélvete a mí en tu adoración. La gente había dejado de congregarse, había dejado a Dios en segundos términos. Y luego les dice, vuélvete a mí en tu familia. Y les habla muy fuerte a los varones que no, tienen un trato indignante para con sus esposas. Y habla las finanzas, dice, vuélvete a mí en tus finanzas. ¿Por qué? Porque si no lo haces a la manera que yo te he enseñado, entonces vas a estar bajo maldición. Y luego nos da miedo utilizar esa palabra. Para los judíos, una persona, si ven que está pasando una situación difícil, es muy fácil. Ellos dicen, no está viviendo en bendición, está viviendo en maldición. Y Dios quiere que su pueblo realmente esté viviendo en libertad en todas las áreas. Y le dice, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto, el único versículo en toda la Biblia donde Dios te permite que lo pruebes. Te dice, te reto a que lo hagas, te desafío a que lo hagas. Y se refiere a las finanzas. Y te dice, tráeme a mí primero. Hónrame con los diezmos y con las ofrendas. Y viene una consecuencia de ello, dice. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y no leímos en el versículo de Proverbios que lo honremos con nuestros bienes y con nuestras primicias y rebosarán nuestros graneros hasta que sobreabunde.
Y dice también la escritura, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Hay dos cosas entonces que provee operar en diezmos y ofrendas: suministro y protección. Suministro porque cuando tú operas en ello, entonces las ventanas de los cielos, que significa que todas las bendiciones están disponibles para ti, puedes hacer uso de ellas. Y segundo, escucho yo que gente dice, reprendo al diablo de las finanzas. Usted ya no lo tiene que hacer, porque Dios mismo lo hará por usted. Cada que el enemigo quiera tocar sus finanzas, Dios mismo se va a anteponer, porque Él lo dijo en su palabra. Y si está escrito, es verdad. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Amén. Son dos cosas que ofrece la escritura. Ahora, regresemos a la viuda. Realmente tenía necesidad Elías que lo ayudaran. Si hubiera sido así, ¿no era más fácil que Dios hubiera enviado a Elías con un rico? Pero no, lo envió con una viuda pobre. ¿Se han puesto a pensar en ello? Porque Dios quería proveer para la viuda. Entiéndalo. Mucha gente no ha visto la bendición financiera de Dios en sus vidas porque lo quieren hacer a su manera. Y mientras lo quieren hacer a su manera, no van a ver resultados. Pero cuando ustedes son obedientes y lo empiezan a hacer frente a todo razonamiento y frente a toda lógica, porque no era lógico que un hombre representante de Dios le dijera a una viuda pobre que le diera el primero, agua y pan. ¿Y quién creen que le dio esa indicación a Elías? Dios. Si la viuda no hubiera operado en obediencia, ya estaría muerta después de comer ese bocado. Pero dice la escritura que una vez que operó, no de acuerdo a su lógica, sino a las instrucciones de Dios, entonces no faltó su harina ni su aceite. Quiero comentarles algo y es tiempo de hacerlo, que sucedió en el mes de enero. Estuve fuera de la ciudad y en una noche estaba en una habitación, estábamos fuera de la ciudad, mi esposa había salido de la habitación y el Espíritu me empezó a ministrar de una manera muy peculiar, preciosa. Y Dios me estaba revelando, como nunca lo había yo percibido, el corazón de Dios, que es un corazón dadivoso. Y analizaba todas estas citas. Y me decía Dios, quiero que enseñes a mi pueblo a que aprenda a dar sin esperar recibir. Porque anteriormente a mí se me había enseñado, dad y se os dará, dad y se os dará. Pero cuando tú das esperando recibir, entonces no es fe, se llama codicia. Y no porque no vayas a tener una retribución, porque Dios quiere que tú des con el corazón correcto, como lo hizo Jesucristo. Amén. Entonces en esa noche, créanme, estaba quebrantado. Y cuando Dios me da una indicación, pues me dice que el primero que debe operar soy yo. Y yo ya he entendido lo que son diezmos, ofrendas y ofrendas extravagantes. Diezmos, ofrendas extravagantes. Ya vimos que el diezmo no es mío, entonces usted no puede decir, voy a dar mi diezmo. No, usted va a regresarle a Dios lo que es de Él, porque los diezmos son de Dios. Amén. Y me agaché a abrocharme mi zapato y Dios me dijo, ¿me darías una ofrenda extravagante? Yo dije, ups. Claro que sí, Señor. ¿Qué quieres? Y me dijo, quiero que des uno de tus vehículos. En ese momento teníamos 2 vehículos, una camionetita y un carro. Le dije, sí, Señor. Nomás dime a quién y confírmaselo en el corazón de mi esposa y de mis hijos. Y me gocé.
Al día siguiente, cuando veníamos de regreso, le venía platicando a mi esposa cómo el Espíritu me había estado hablando. Y le dije, me dijo Dios que diéramos el carro. Y Ale me dijo, ok, ¿y a quién te dijo? Le dije, no. Yo ya oré, porque había orado, y Dios me había puesto 2 matrimonios, y yo me inclinaba por uno de ellos, pues sabía que tenía que dárselo primero a uno de ellos. Y le dije, tú vas a orar a Dios para que sea una confirmación. Me dice, ok. Le digo, no, ahora, de una vez. Le pidió dirección a Dios y me da el nombre del otro matrimonio, pero a fin de cuentas era uno de los 2 matrimonios. Y le dije, mira, Ale, tenemos que ponernos otra vez en oración porque sentí dárselo primero a este matrimonio. Y se quedó meditando un momento mi esposa y me dijo algo que me sorprendió. Me dice, pues el carro se lo vamos a dar a un matrimonio y la camioneta al otro matrimonio. Le dije, ¿estás hablando en serio? Claro que sí. Y nos gozamos y dijimos, ahora que regresemos a Aguascalientes, se lo vamos a platicar a nuestros hijos, porque ellos tienen que estar de acuerdo. Siempre los involucramos en esta toma de decisiones como familia. Y estábamos haciendo planes para hacernos de un vehículo y no quedarnos sin vehículo. Entonces, en el corazón ya lo habíamos dado, solamente teníamos que hacer los movimientos correctos y podernos hacer de un vehículo y poder entregarlos de manera como se tienen que entregar. Y no pasó ni una semana, creo yo, cuando recibo llamada de una persona que es una persona, desde que lo conozco, una persona generosa. Y me dice, oye León, fíjate que te quiero preguntar, ¿quién tiene más necesidad de vehículo? ¿Esta familia o esta familia? Exactamente las 2 familias que Dios había puesto en nuestro corazón. Y yo no había comentado nada. Esto solamente estaba entre mi esposa, entre mis hijos y yo. Pero ¿cómo es Dios que cuando tiene sus planes, cómo le puede hablar lo mismo? ¿No es sorprendente esto? Entonces cuando yo recibo la llamada, pues me lleno de gozo y le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Porque tengo un Chevy y quiero bendecirlos. A quien tú me digas. Le dije, tenemos que hablar. Los vimos y les dijimos, ¿saben qué? No tienen que dar el Chevy, porque Dios nos dijo a nosotros que diéramos los vehículos, y son las 2 familias, los vamos a bendecir. Y se quedaron pensando, les estoy haciendo un resumen de esto, y nos dijeron, miren, como quiera y vamos a dar el Chevy, quédense con el Chevy y así tienen algo en que moverse. Y dijimos, gloria a Dios, ya suplió Dios, amén. Lo interesante es que no pasaron ni 10 días y esta misma persona nos vino a buscar y nos dijo, no voy a darles el Chevy, les voy a dar mi camioneta. Y es el corazón con el que Dios quiere que nos movamos siempre, con un corazón generoso, no a nuestra manera, no como Caín, voy a dar lo que yo quiero y cuando yo quiero. Voy a dar de la manera que como Dios me enseña a dar y cuando Él me indique darlo. Entonces, cuando te empiezas a mover de esa manera, experimentas la cita que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es supremamente bendecido. Y sé que a la lógica de muchas personas esto puede chocar y pueden decir, ya tenían trato. Y vienen con una mente humana, pueden hacer tantas ideas. No me importa lo que usted piense. Dios sabe lo que sucedió. Si lo quiere creer, qué bueno. Y si no, es problema de usted. ¿Me explico? Quiero que vaya conmigo a estas citas. Últimas 2 citas. Vaya conmigo, por favor. A 1 Corintios, capítulo 15, verso 20.
Y antes de leerla, les quiero hacer un resumen rápido. Así que, codee a la persona que tiene a su lado si se está durmiendo. Y ponga atención en lo que va a escuchar. Había personas en la antigüedad con los hebreos que tenían ganado. ¿Cómo es como ellos diezmaban? Sacrificando el primogénito. ¿Sí? Ya vimos que el primero redime a los demás. Su 10% redime al otro 90%. ¿De acuerdo? Pero había personas que no tenían animalitos, tenían tierras. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ellos tenían que dar las primicias de los primeros frutos. Cuando tenían la primer cosecha, entonces seleccionaban lo mejor de la primer cosecha y se lo traían a Dios, ¿de acuerdo? A la casa donde Dios les había indicado. ¿Por qué explico esto? Porque usted no puede diezmar el 5% aquí, el 2% por allá y el 3% por allá. La escritura es muy clara y dice que traerás tus diezmos a la casa donde el Señor te haya establecido. Porque yo no he visto que una persona vaya, coma en McDonald's y pague en Burger King. Dios ha establecido un lugar ahí. Y las personas que se manejaban por comercio, entonces del 10% de sus ganancias, esas las traían, porque eso no les pertenecía, eran de Dios. Primicias, primogénitos y diezmo, pero hay siempre una regla, tiene que ser siempre primero. Primero. Porque si usted espera a ver si le alcanza a pagar sus deudas y luego le trae a Dios, usted puede traer el 10% sin que necesariamente sea diezmo. Entonces, no puede decir que Dios es el primer lugar en su vida. Esto dice el diezmo. Tengo que pagar tales cuentas, pero te creo más a ti, Señor. Confío en ti, que tú suples para todas mis necesidades. Y cuando uno empieza a operar de esta manera, créanme que el mismo infierno se levanta. Y anteriormente la vida de tu vieja naturaleza que llevabas, nadie te decía nada por si gastabas tu dinero con amigos, en vino, con mujeres. Nadie te decía nada, no te decían, ay, ¿por qué estás gastando tanto en eso? Nadie. Pero nomás empezaste a diezmar y se levanta el mismo infierno y utiliza a la familia, utiliza amigos y te dicen, ¿cómo puede ser que estés dando tu dinero? ¿Cómo puede ser? Entiéndelo, ellos no tienen el Espíritu de Dios, no lo pueden entender, pero es algo bíblico y es real. Elías le dijo a la mujer, no temas, porque es natural para el ser humano decir, caray, ¿cómo me voy a despojar de esto? A la lógica viene eso. No temas y dame a mí primero. No temas y dame a mí primero y verás que yo soy Dios. Y si usted quiere experimentar un milagro financiero en su vida, nunca va a ser a su manera, va a ser a la manera de Dios. ¿Qué significaba entonces primicias y primogénitos? Esto realmente representaban a Jesús. Vea esta cita. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice la Escritura? Primicias de los que durmieron es hecho. Yo cuando leí esta cita dije, wow, Señor. ¿Sabes qué significaban? Cuando sacrificaban ese primogénito, esas primicias o daban su diezmo, estaban hablando de Jesucristo y del sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque dice aquí en la Escritura que Cristo es primicia misma de Dios. ¿No es sorprendente? Ahora, ponme Colosenses, capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ese primogénito fue sacrificado. Ahora, quiero que entiendas, cada que tú, pon atención aquí por favor, cada que tú estés operando en obediencia
estás entrando en ese pacto divino. Y cada que tú traes tus primicias, o tus primogénitos, o tus diezmos, como le quieras llamar, es lo mismo. Estás recordando y valorando lo que Jesucristo hizo por ti, porque Dios fue el primer diezmador, porque Él no dio oro y plata, y todo es de Él. Él dio lo mejor que tenía. Él dio a su Hijo unigénito, para que no te pierdas y tengas vida eterna. Si Dios nos ha dado lo mejor, ¿no podemos darle lo mejor nosotros a Él? Cierra tus ojos un momento. Pregúntale a Dios, pregúntale al Espíritu Santo, que Él es el que te enseña toda verdad. Dile, ¿qué me quieres enseñar el día de hoy? Yo te quiero exhortar, si habías dejado de diezmar y ofrendar por mirar las circunstancias, te digo en esta mañana, las circunstancias nunca deben determinar tu toma de decisiones, porque si no siempre vas a ser fluctuante en todo lo que hagas. Una persona diezmadora es una persona confiada, sabiendo que Dios está con uno. Los diezmadores no caminamos en temor, caminamos en fe. Y así como con la viuda, que no tenía más expectativa de vida, Dios quiere proveerte, pero a su manera de Él, no a la tuya. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú veniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo tu vida.